away. Just a close. But this. Bueno, a ver. En televisión lleva 10 años intentando contarla. Veíamos la necesidad de poner en valor de Santiago Juárez. Muchas gracias por estar aquí, concejal del Partido Popular. Ha sido director general del Diario Público, uno de los diarios de referencia. Parecerlo, yo no lo soy, pero no, la verdad en la vida real no gana. No, en la película sí, en las películas suele ganar, pero en la vida real no. Chema, ¿no? Yo voy a citar, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat. No, cítate tú mismo. No, a Joan Manuel Serrat. Cuando cantaba Antonio Machado, tiene unos versos y una canción que dice: nunca es triste la verdad, José Antonio, lo que no tiene es remedio, ¿no? Y el propio Antonio Machado decía que la verdad es siempre la verdad, aunque se diga del revés. Y hay otro aforismo que dice también, dice, hombre, durante un tiempo se puede engañar a algunos, durante un tiempo se puede engañar a muchos. Engañar a muchos durante mucho tiempo es francamente difícil. Yo soy de los que piensa que la verdad acaba aflorando, la verdad se acaba sabiendo. Puede ser cuestión de mucho tiempo, puede conllevar mucho sufrimiento a los que buscan y persiguen esclarecer la verdad y dar a conocer los hechos, pero yo creo que la verdad, José Antonio, se acaba imponiendo. No sé si en la vida misma, pero sí en esto de lo que hablamos, ¿no? Del poder, la política, los medios. Yo creo que la verdad se acaba conociendo. Yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es la libertad de expresión, que está consagrada en la Constitución, y otra cosa es que se conozca la verdad. ¿La verdad triunfa siempre? No, porque muchas veces no se conoce. Sí, es de lo que estamos hablando. Me puedes hablar de Antonio Machado y los que tú quieras, pero la verdad triunfa siempre, si es que no se conoce muchas veces. Otra cosa es que haya libertad de expresión y la gente exprese su verdad. Pero la verdad, no es que lo quieran ocultar los periodistas, no es que no quieran contar la verdad, es que es distinto. Sí, eso sería otro cantar, que podemos hablar luego de eso. Pero la verdad es que a veces no se conoce, porque la verdad tiene, como todo en esta vida, muchos matices, y conoces una parte. Esto es como la luna, tiene dos caras, conoces una parte, pero no, es que cuando hablamos de la verdad parece que es que estamos diciendo que los medios de comunicación no quieren contar la verdad. No digo eso, ya sabes, puestos a decir frases bonitas, ya sabes lo que se estudia en periodismo, ¿no? Si dicen que tu madre te quiere, compruébalo. Hablaba, ¿no? Chema, de tiempo. La película empieza en el año 53, el senador, el malo de la película, que existió en la vida real, no dimite hasta el año 58. Es decir, a veces la verdad tarda mucho tiempo en imponerse. Ahora, es que a lo mejor la palabra la verdad es demasiado grande, puede ser. Pero la verdad está ahí. Los hechos, las cosas que han sucedido, las cosas que se han pretendido ocultar. Yo creo que la ocultación de los hechos forma parte de la ocultación de la verdad. Por ejemplo, y sin ánimo de provocar a nadie, hay más cine y lo vais a exhibir aquí dentro de unos días, la película Spotlight, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué desvela un medio de comunicación, el Boston Globe, que me parece que es, en relación con la pederastia en el seno de la Iglesia? Oye, miles de años ocultando esa realidad y, sin embargo, estamos en una fase en la cual esa realidad no se puede seguir ocultando mucho más tiempo y, por lo tanto, una verdad que se ha estado ocultando por parte de una organización todopoderosa como es la Iglesia en relación con estos casos se acaba conociendo. En nuestro país, y claro, yo, el medio en el que trabajo, pues nos hemos tenido que comer mucha presión con el asunto de las cloacas del Estado, José Antonio, y ahora aquí todo Dios habla de las cloacas del Estado. Y al final resulta que sí había cloacas del Estado y sí había policías patrióticas y sí se inventaban dosieres falsos para acusar a personas. En relación con la corrupción política o de otro tipo, pues yo creo que durante muchos años pues hemos convivido con la corrupción y no hago en esto ninguna referencia a ningún partido, pero al final
el desvelarse que hay tramas de corrupción vinculadas al poder, pues no ha podido sujetarse durante muchísimo tiempo y al final se ha acabado conociendo. El fenómeno de Wikileaks, por ejemplo, ¿no? Oye, pues los perfiles y las circunstancias que rodean a los protagonistas y tal, bueno, pues forman todo parte, que a lo mejor todo puede formar parte de una gran mentira, José Antonio, pero lo cierto es que aquí se han ido teniendo conocimiento de circunstancias y de hechos que se han estado ocultando. La figura de los secretos de Estado, de las documentaciones clasificadas, eso forma parte del derecho del poder o el derecho de los Estados para preservarnos y hacernos más felices, o es sencillamente la ocultación de la verdad de los hechos. Lo que yo quiero decir es que todo aquello que ha sucedido se acaba conociendo. Llevará más tiempo, llegará con las manipulaciones correspondientes, se acarreará mucho sufrimiento para quienes lo persiguen, pero a mí me parece que lo único que no se conoce es lo que no ha sucedido. Si hubiera estado aquí José María García, él tenía una frase que me habría gustado discutirla con él. Él decía aquello de el rumor antesala de la noticia. Yo eso no lo comparto en absoluto. El rumor es eso, el rumor. Y en demasiadas ocasiones, o en muchas ocasiones, quien reparte o distribuye un rumor luego se empeña en que ese rumor se convierta en hecho o no es capaz de corregirlo. Por aquello también, otro aforismo en periodismo, dice, hombre, no dejes que la realidad te destruya un gran titular o un titular que tuvieras previsto. Por lo tanto, mi conclusión, no sé si es la verdad, que insisto, a lo mejor es una palabra demasiado grande y demasiado amplia, pero los hechos, las circunstancias, lo que ha sucedido, lo que interesa a la gente y se le oculta, creo que acaba conociéndose siempre. Una pregunta, Chema. Un hecho importante de la segunda mitad del siglo pasado fue el asesinato de JFK. Ha sido investigado, estudiado, se ha escrito todo sobre él. ¿Se sabe la verdad? Pues seguramente no. Seguramente Estamos hablando de un hecho importantísimo. Claro. O sea que, por eso te digo, Sí. Eso está ahí. No me cuentes lo de la corrupción, lo que destapaste y lo que no destapaste. Se lo digo todos los días a Eduardo Indra, que no, supongo que no será mi amigo tuyo. No me cuentes eso. Vamos a hechos importantes, con trascendencia, a nivel mundial. Sí. Han pasado más de 70 años. Hay una... No me digas que los periodistas no han querido. Sí, acabamos de conocer lo que está desclasificado del asesinato de JFK. Lo publicable ahora mismo es que ni siquiera los propios investigadores habían llegado a ninguna conclusión. Pero ¿se conoce la verdad? Pregunto. La pregunta es esa. Es que estamos mezclando. Primero, una cosa es la verdad y otra cosa es la información de los medios de comunicación buscando la información. Pero es que la verdad absoluta, uno de los hechos más importantes, no se conoce la verdad. Es que y mira que se ha estudiado. No, esto es una película. Sí, pero la película que está basada en hechos reales, de lo que se trata es que hay alguien que no cuenta la verdad, es decir, se basa en una falsedad para acusar y lo que trata de demostrar el periodista es que el dedo acusador miente. Bueno, bien, pero estamos en una película. Bueno, No, pero es que yo no quiero hablar, vamos, la película que a mí me parece maravillosa y lo mismo que, claro, dices el asesinato de JFK, pero en el caso Watergate ¿se conoció la verdad o no se conoció la verdad? Se llevó por delante a un presidente. ¿Aquello en qué consistía? En una gran construcción de una enorme mentira que el ejercicio periodista del Washington Post pues llegó a demostrar que ahí había una ocultación, un espionaje, un atentado a derechos fundamentales con el partido político rival y se lleva por delante a una presidencia. Claro, en el caso que dices de JFK, pues claro, yo creo que la conspiración en el conjunto, eso que se llaman los autores intelectuales y demás, sí, se detuvo y se mató en tiempo real, además, a Lee Harvey Oswald, ¿no? Esto es así. Pero mira, para no ir tampoco, porque esos son hechos y sin hablar de la película. Oye, ¿conoceremos la verdad de la colaboración rusa en el éxito electoral de Donald Trump? Pues será cuestión de tiempo, ¿no? Pues será cuestión de tiempo.
conoceremos la verdad, se van conociendo, fíjate, en un desastre en el que está instalado nuestros queridos vecinos británicos, sobre la base de una enorme mentira que consiguió un éxito pírrico, pero lo consiguió, que les llevó a tomar a los británicos la decisión de votar a favor del Brexit, del referéndum de salida, pues poco a poco, claro, tú te estás dando cuenta de que se van accediendo a la realidad de lo que esa decisión implicaba, y eso se ocultó a los electores, se ocultó a los ciudadanos británicos, se les manipuló. Entonces podemos llegar a otra conclusión. Eso pasa en todas las elecciones, Chema. Vamos a no desviarnos. No, Es decir, hombre, en todas las elecciones... te quiero decir que con la verdad, elecciones, con la mentira se puede triunfar. Claro, se puede en triunfar. todas las Y se elecciones. pueden conseguir objetivos. Claro, en todas las elecciones. Estamos hablando de otra cosa, yo creo que más seria y más profunda. Eso de que el Brexit, es que lo que ocultaron, lo que mintieron, ¿y en qué elecciones? No, mira, dentro de mes y medio, el 10 de noviembre, vamos a vivir esto, que por cierto, alguno podía pedir disculpas por lo que está pasando, ¿no? Sí, se pero- culpan entre ellos, pero nadie pide disculpas. Pero no me cuentes eso, yo digo, No, sí, la pero verdad. no te voy a contar Sí, el sí. asunto este Sí, del la Brexit, verdad, la que verdad. se basa en una mentira y que lleva a que la Unión Europea, el conjunto, y millones y decenas de millones de ciudadanos estén viendo sometidos a una situación por la que alguien, sobre la base de una enorme mentira, consiguió un objetivo político. Claro, y esa verdad se acabará conociendo, ¿no? Y se está conociendo. Pero Chema, estamos yo creo que hablando de otra cosa. Es decir, estamos hablando de que si la verdad siempre triunfa, siempre se conoce, y si siempre se conoce a través de los señores que investigan, informan y comunican. Yo te digo, no. Pero no porque no informen, no porque no comuniquen, A no veces- porque, según tú... hay muchos factores. Unas veces es porque no interesa informar. Otras veces porque es difícil llegar a ella. Es decir, el camino no es recto. El camino no es una cosa... No, el camino a veces tiene curvas complicadas, curvas difíciles, y te pierdes en el camino, ¿no? Es decir, otras veces porque hay intereses superiores a la verdad. Es que eso es así, es que es la vida misma. Es decir, podemos pensar que estamos en los mundos de Yuppie, pero mira, la vida misma es así. Te podría aceptar... Y eso no es ni criticar a los medios de comunicación, ni a los profesionales de los medios de comunicación, no, para nada. Ahora la pregunta es, ¿la verdad importa? Entonces, ¿la Sí, verdad importa? La verdad importa mucho. Claro que importa, Claro la que verdad. importa muchísimo. Y la verdad se acaba conociendo, es cuestión de tiempo. Y lo que sucede es que a veces cuando, fruto de la investigación periodística, fruto de la investigación judicial, fruto de la investigación policial, fruto de la desclasificación de los papeles secretos de los distintos estados, claro, la verdad se acaba conociendo. Y claro, los que estamos aquí decimos, ¿a mí de qué me sirve ahora mismo conocer la verdad de hechos que sucedieron hace 40, 50, 60 o 70 años? ¿No? Eso puede ser otra cuestión. Pero yo creo que en las decisiones de los poderosos, es decir, las decisiones de los gobiernos, las decisiones políticas trascendentales, en los equilibrios de poderes que se dan entre países, el sigilo en esas relaciones internacionales que se basan en la ocultación y tal, con el tiempo las cosas se acaban conociendo. En vez de mirar tan atrás, como el asesinato de JFK, ¿cuál es la verdad para que dentro de 2 meses cortos vayamos a elecciones? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que le ha interesado al presidente en funciones, Pedro Sánchez. La verdad es que le venía bien a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, porque cree que va a crecer. No digo en votos. La verdad es porque Iglesias... ¿Cuál es la verdad? No me digas eso. Y estamos hablando de un hecho que está pasando hoy. Y no hay que descalificar papeles. No hay que... ¿Cuál es la verdad para que este país, dentro de 2 meses, menos de 2 meses, tenga que volver a elecciones? Ojo, en democracia votar siempre es bueno. Pero hombre, cuando te pasas... Ahí voy a dar mi opinión, porque como yo creo que esto ha sido radiado en tweets de 140 caracteres, yo creo que es que la verdad es tan difícil de digerir que no nos la creemos ninguno. Pero hay un superior criterio. ¿Sí? La verdad de este asunto la vas a saber el 10 de noviembre. No. Sí, claro. Eso es ahí se va a saber lo que
No, la verdad de por qué se va a elecciones, no lo que se vota. No, Oye, vamos a ver, por ¿cuál es la centrar- verdad de por qué este país, después de unas elecciones en donde todo el mundo, incluso tu diario, todo el mundo celebró el triunfo de las izquierdas? Sí, porque era medible, ¿no? Se había No, producido. no. Se había producido. No, todo el mundo. Y con Rivera no, y por fin. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué ha pasado? Porque eso es conocer la verdad. ¿Qué ha pasado en este país para que en 50 y tantos días Mira, tengamos que ir a elecciones otra vez? Yo quiero saber esa verdad. Y los ciudadanos también. Sí, porque los pero- ciudadanos están hartos de ir a elecciones, de que nos gastemos 200 millones de euros en nuevas elecciones. Bueno, eso cinco es la cosas. verdad. ¿Tú crees No, que digo la que están gente- hartos. No digo que esa sea la ¿Estás verdad. seguro de que estén hartos? Vamos a verlo. Es lo que, no, que no, hombre, no. Eso ya se sabe. Bueno. Hombre, hay estudios demoscópicos. Volvamos, que las elecciones todavía no han ocurrido. Vamos a centrar de nuevo el tiro. No, pues sí, Pero un matiz pequeñín nada más. Es decir, Que oye, luego- aquí hay una verdad. Hay una verdad que se produjo en el Congreso de los Diputados en el 26 de junio, Debate de investidura, el sí. debate de investidura, y ahí hubo una verdad, que es que el candidato que se presenta a esa investidura no consigue los votos suficientes para ser investido presidente. Y no valoro nada de lo que hizo ahí cada uno. Pero después, ha habido 2 meses, ¿qué ha ocurrido para que ese candidato no se vuelva a presentar? bueno. Es el candidato que achacó a otro candidato que hizo lo mismo. Mira. Te digo que la verdad, si no, no voy a debatir contigo política, Chema. Digo que la verdad, esa verdad absoluta, no se conoce. No hay que ir atrás. La verdad es que no ibais a debatir de política, pero estáis debatiendo de política. Ha empezado él, ¿eh? No, pero- Vamos a volver a digo centrar el tiro, porque bueno, No, tenemos pero al director general de un medio de comunicación, ha sacado los temas de José Antonio. corrupción, José Antonio, te has ido- Me he te has ido. referido a grandes cuestiones. ¿Y por qué te has aludido tú por la corrupción? No fastidies. digo tu verdad. Hombre, tú ni de Yo coña. nada. Quiero decirte que grandes temas eres el que han que hablas estado de eso. ocultos en este país, en Europa y demás, como puede ser la pederastia en la Iglesia, como puede ser la corrupción, como pueden ser los cables secretos entre países, como pueden ser el papel de las embajadas, como pueden ser las cárceles secretas, todo esto, esas cosas que estaban y permanecían ocultas, pues al final, a través de determinados métodos, se han acabado conociendo. Si yo no lo incorporo como elemento de agresión, sino que lo más secreto que se nos ha mantenido a los ciudadanos durante muchísimos años, oye, al final acaba Oye, apareciendo. Es lo único que quería. es cierto, ya que hablamos de verdad, no sé si consideráis más acertada o menos acertada, es dos palabras que citó un parlamentario de Edmund hace ya casi 200 años. En el Parlamento británico se sentaban los gacetilleros de entonces justo al lado de los representantes de la Iglesia en el Parlamento y mirándoles les dijo, ahí está el cuarto poder. ¿Es la prensa el cuarto poder o no? Yo creo que no, pero yo no tengo nada que ver con la prensa. Yo procedo del mundo de la psiquiatría. Yo creo que la prensa no es el cuarto poder. Pudo ser en algún momento el cuarto poder. Pudo ser, seguro. Cuando hace 200 años aquel parlamentario dice que dijo... Ya no cambian gobiernos. No. Hubo un momento que sí. Y en este país ha habido momentos que, en la etapa democrática, que ha habido algunos movimientos, es decir, había un trío conocido por todos, Cebrián, Pedro J., José María García. bueno, José María García también. Es decir, había que tenían un poder, difícilmente mejorable, y que aquellos sí que movían algunas cuestiones. Pero yo creo que la prensa, desgraciadamente, porque la prensa libre es fundamental, la libertad de expresión es fundamental, afortunadamente eso siempre queda, ¿no? Pero la prensa, por muchas razones, no por los profesionales, sino por las crisis, la crisis económica, bueno, por muchas razones ya no es el cuarto poder. Yo creo, Sí, no, yo lo comparto. A mí me parecía que en ese momento histórico pues fue la incorporación, ¿no?, de un poder más, aunque luego ya sé que fue Alfonso Guerra el que enterró a Montesquieu, ¿no? Pero vamos, las democracias se asientan en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, y los tres poderes emanan del pueblo y por lo tanto pues son la garantía, con la debida separación de poderes, si realmente se produce, etcétera, etcétera, lo que avala y lo que establece la legitimidad de un gobierno, de un Estado democrático. Y luego está el papel de los medios de comunicación, que podríamos llamarlo, bueno, se le puede llamar cuarto poder, pero ¿en qué sentido? Porque voy en la misma línea que ha ido José Antonio. Mira,
los países no se gobiernan desde las cabeceras de un periódico y el editorial de un periódico no se hace ni desde el Ministerio de la Presidencia ni desde la Consejería de turno en ninguna comunidad autónoma. Por lo tanto, cada uno a lo suyo. Gobiernan aquellos a los que hemos elegido y a los que hemos puesto allí. Y la línea editorial de un periódico la marca el editor, los profesionales, y responderán ante sus lectores. La tarea de independencia del periodismo, la autoridad que le da el derecho sacrosanto de la libertad de opinión y de la libertad de expresión, debe servir para el desempeño de una tarea fundamental, que es la capacidad de denuncia, la capacidad de fiscalización, la capacidad de seguimiento, la capacidad de control. Es decir, los medios de comunicación realmente deben ser hostiles al poder, y ese sí que es un poder. Pero, Chema, ha habido momentos, sin nosotros... Se quería gobernar desde las cabeceras de los periódicos. En España, en la España democrática, que tiene 40 años y poco. Había un momento que sí que es verdad que la prensa era el cuarto poder. El cuarto poder, entre comillas. ¿No? Y se intentaba, o lo intentaba, por lo menos. Bueno, sí, y podía. Sí. Y marcaba la agenda política. Correcto. Estoy hablando de política nacional. Correcto. Es decir, había un triunvirato ahí, Ansón, Pedro J, Cebrián, que tenían su... Es decir, eso ya no existe. Ya no es así. Ya no existe porque se ha diluido, porque estamos en un momento distinto, porque hay otros medios distintos. Ya no existe primero, porque yo creo que los medios de comunicación en su conjunto han sufrido y siguen sufriendo la crisis, porque y no me refiero a la crisis económica, que eso lo hemos sufrido todos hemos sufrido la crisis económica, todos los ciudadanos, todas las empresas. El medio de comunicación es una empresa, sino el medio de comunicación es una crisis permanente, porque no acaba de encontrar su espacio en el momento actual. Es decir, me refiero a todos, no me estoy refiriendo a la televisión o a la radio. Es decir, ha aparecido unos fenómenos nuevos vinculados a las nuevas tecnologías que les hacen, les quitan espacio, por decirlo de alguna manera, les comen espacio. Es decir, yo creo que el periodista serio, riguroso, que les hay muchos y muy buenos, y en Castellón, que es donde yo más conozco, hay muchísimos, debe de olvidarse un poco de la precipitación de las nuevas tecnologías de la comunicación. Es decir, la precipitación no conduce a nada. Es decir, hay que contar las cosas, pues eso, aquello que decía, aquello de que hay que contar a la gente lo que ocurre a la gente, ¿no? Somos gente que cuenta a la gente. Es decir, pero ahora hay una ansiedad, una precipitación por ser el primero, porque ya lo ha colgado no sé quién en Twitter, porque el blog de no sé quién ha dicho no sé cuál. Es que yo creo que eso enturbia, eso hace daño a la profesión. No es que enturbie, hace daño a la profesión. Sí, No me estoy refiriendo a tu periódico, que va por el libro. Nunca he pensado en público. No, faltaría más. Es que, claro, mira, me das pie a una consideración. Leer el Quijote en ese tomo que tenemos cada uno guardado allí en casa y que de vez en cuando le echamos una ojeada, o si tenemos la suerte que un hijo nuestro, ¿qué estás leyendo en su tablet? Estoy leyendo el Quijote. Yo, uy, macho, esto sí que es una noticia. Es diferente el Quijote leído en un tomo bien encuadernado al Quijote leído en una tableta electrónica. Pues no, es el mismo. Pesa menos, claro. Pero es que eso es de estricta aplicación al periodismo, porque tiene razón José Antonio cuando dice, bueno, desde aquí estamos en una carrera de que no me pisen la primicia, de que la primicia sea mía, a sabiendas además que las primicias duran en Internet justo en el momento en que las has publicado, porque aquí ya también se ha perdido el viejo uso hasta de citar la fuente y la autoría de quien ha construido la información. Pero es verdad que va como muy deprisa, va como muy deprisa para dar noticias, y yo acostumbro a diferenciar la noticia
de la información. Aparentemente se nos llena la boca de decir que tenemos una sociedad absolutamente informada, tal. Yo creo que tenemos una sociedad repleta de noticias. Todo el mundo estamos recibiendo inputs informativos desde que nos levantamos a los que nos acostamos, aunque no queramos. Si pertenecen a las redes sociales no te digo nada, pero vamos, estás en la radio, estás con el ordenador, estás con el smartphone, todo esto, recibiendo noticias. Y aparentemente todo el mundo sabemos todo, porque, oh, no, eso me suena, no, si eso ya lo he oído yo. Y en lo que sí ha podido perder calidad los medios de comunicación, la prensa o la radio, incluso también la televisión, es en dedicar un poquito de espacio de tiempo a ayudar a interpretar el aluvión de noticias que recibimos, porque eso es la información. Las noticias las recibimos todos, pero la explicación, la versión, la verdad de cada uno sobre quién ha lanzado el misil en Arabia Saudí. Todos lo sabemos que han lanzado un misil en Arabia Saudí que ha jodido una refinería y que esto nos va a costar dinero a todos. Bueno, eso lo sabemos todos, pero claro, la profundización en quién, cuándo, cómo, por qué y demás, esa es la parte, claro, que había un periodismo que tenía tiempo y recursos económicos para investigarlo, para hacer la valoración alternativa a la versión oficial que se nos quiera trasladar. Y en esa parte yo creo que hemos perdido algo. ¿En qué hemos ganado? Por eso las conspiraciones de poder de los medios de comunicación, de las grandes cabeceras o de los grandes patriarcas, esas conspiraciones de poder con un puro así de grande allí en Marbella, ese cuento se acabó. Porque hemos ganado las fuentes de información son muchas y los receptores de la información tienen un margen casi infinito para elegir de dónde se quieren nutrir. Aquí ha sucedido algo que les pasó a los curas medievales, que fueron los más enemigos, sabrán ustedes, de que se tradujera la Biblia, ¿no? Y de que además ya no estuviera ni siquiera en latín. Dice, ¿qué va a ser de mí? Decían los curas y los obispos, si ahora aquí esta gente a la que yo les estoy diciendo la verdad revelada, la van a leer por su cuenta y a saber a dónde llegan. Los curas, enemigos de la Biblia impresa. Los periodistas hemos tenido, los profesionales, los que escriben, yo hablo mucho pero escribo poco, han tenido un severo problema de adaptación a la aplicación de las nuevas tecnologías a sus medios. Porque de repente se dieron cuenta de que aquí ya no había que esperar a mañana para que me leyeran y para leer lo que ha sucedido ayer, sino que en tiempo real la gente está recibiendo noticias y al mismo tiempo los lectores hoy tienen un privilegio y una enorme posibilidad de comentar en tiempo real el contenido de la información que un periodista les está haciendo. Con lo cual, también las valoraciones y las opiniones de los lectores se incorporan a la información. En muchos casos es pura bazofia lo que se aporta y en otros casos al periodista le obligan a reflexionar sobre su propio contenido y sobre su propio escrito. Y por lo tanto, la capacidad de influencia de un comentario editorial del País, Juan Luis Cebrián, en el artículo del domingo en el que recomienda lo que hay que hacer en este país, oiga, pues yo lo leo con curiosidad y con interés, pero aquí no le tiembla las piernas a nadie, a nadie. Hemos visto en un momento de la película en la que salía el senador McCarthy dirigiéndose en la réplica al presentador y hay un momento donde habla de alimañas refiriéndose a la prensa. Algo parecido escuchamos hace no mucho cuando tuvimos al ministro más breve en la historia de España, que duró apenas una semana, por cierto periodista, cuando presentó su renuncia. Hablabas de los hombres de los puros de Marbella, pero es cierto que al final hay alguien que dimite porque hay algo que se publica. Es decir, ¿cómo es esa relación entre la política, el poder y la prensa? ¿Hay tirantez? ¿Hay una relación ojo, a ver? Yo no he tenido esa sensación. Es decir, yo en mis 12 años nunca he tenido sensación de tirantez, ni de presión. Eso hay leyendas urbanas por ahí que dicen, yo os aseguro, les aseguro, que en 12 años nunca, con ningún medio, con ningún responsable de medios, nunca he sentido esa tirantez, esa presión, nunca. Lo digo sinceramente. Es decir, es bueno
eso de que el cuarto poder... Es bueno, hay un libro muy interesante del director más breve del mundo, que fue hace bien poco, que se llama El Director. Y es bueno leerlo y ver, esto estaba pasando en Madrid antes de ayer, ver, al final acaba diciendo, bueno, pero afortunadamente existe la libertad de expresión cuando le ventilan. Y te cuenta cómo los poderes, los distintos poderes, el del puro de Marbella que dice Chema, el de no puro, el que no fuma, el que sí que fuma, cómo iban. Es decir, yo eso no lo he sentido nunca, de verdad, yo nunca. Yo sé que suena, bueno, ¿qué va a decir? Y más ahora que se han inventado que va a haber una comisión de investigación. ¿Qué va a decir este hombre? Nunca. Chema. Hombre, yo aquí tengo que confesar que y no vale reírte, Eduardo, que ya te voy a venir, y a ti, Gordaliza, y a José Antonio. Yo he sido un tipo raro en esta región. Ustedes saben que he sido un parlamentario muchísimos años, que me he zurrado de lo lindo en el Parlamento y con este señor cada vez que teníamos ocasión. Y, sin embargo, hemos sido capaces siempre de intentar resolver problemas. Es decir, cada uno hacíamos nuestro papel, él gobernaba, yo estaba en la oposición, y tengo que decir, y no me importa reconocerlo, al revés, porque lo tengo a gala, que estando en activo acabábamos acordando y años después, además tenemos construida una relación que es muy parecida a la de una amistad entrañable. Y quiero decir también que en mi faceta de responsable político en la región, pues, y me traía algunos disgustos, ¿no? Porque, ¿qué sucedía? Que yo era amigo de los periodistas, de muchos periodistas. Quizá porque, bueno, lo de madrugar no iba con ellos y tampoco iba conmigo, pero quizá era de los que más trasnochaba, ¿no? Quizá era de los que más trasnochaba. Y tengo amigos periodistas y amigos influyentes en la prensa regional y ahora allí también en Madrid, ahora digamos que es más fácil desde otro punto de vista porque yo no tengo responsabilidades políticas. ¿Y cuál era el truco? Vamos, el truco no, es decir, el periodista que está en relación con un político, con alguien que tiene una instancia de poder, está en su obligación de averiguar lo que pueda, ¿no? Y el responsable político puede hacer dos cosas, ¿no? O dice, mira, hasta aquí te puedo decir, no jugar aquello, mira, te voy a decir lo que hay, pero no lo puedes publicar porque esa es una forma de tortura imposible, además, que no se la puedes hacer a un periodista y además no está bien porque además no lo va a aguantar, o hacer otra cosa perversa, ¿no? Aprovechando de esa relación de confianza, pues venderle milongas, ¿no? Intoxicar, lo que se dice vulgarmente. La propaganda, que eso lo cuelas una vez, lo cuelas dos, pero no lo cuelas más. Por eso quiero decir que yo ahora, desde el lado estricto de un periódico, además de un periódico de trinchera, porque sí, somos un periódico de corte radical, muy ciudadano, que, en fin, creemos, ingenuos nosotros, que en este país se tiene que saber todo, José Antonio, ¿no? Entonces... Yo digo que no se sepa. Sí, pero que claro, no me digas eso. pero de verdad, créanme ustedes, les recomiendo que, mira, a ver si la traéis. Hay una película que produjo Mediapro, que es la sociedad editora del periódico, que se llama Las cloacas del Estado. Oiga, y es que a mí me mandaron a 2 policías a la redacción del periódico para que entregáramos las cintas, así decían los policías, ¿no? Las cintas de la grabación del señor ministro del Interior, señor Fernández Díaz, conspirando en su despacho para fabricar pruebas para buscar la ruina a líderes independentistas, ¿no? Digo, pero usted está hablando en serio. Y un guardia le dice al otro, ya te lo decía yo que esto teníamos que hacerlo a través del juzgado. Bueno, estas cosas que pasan en España, se llamen Villarejo, se llamen Fernández Díaz o se llamen otros nombres, pues claro, no son tan sonoros como los nombres estos que salen en las películas americanas, ¿no? Pero aquí, de mala manera, en el caso de nuestro periódico, se ha tratado de presionar con todo, para evitar que determinadas informaciones salieran a la luz. Te voy a pedir que nos definas todo. Sí, hombre, con todo, pues yo llevo, con lo formalito que soy yo, pues llevaré no menos de 8 querellas, 8 querellas de distintos comisarios, no vamos a dar todos los nombres, en fin,
Villarejo y Cía, ¿no? Pues cualquier información en el periódico, querella que te crió, dirigida hacia el periodista que ha hecho la información. Claro, por extensión hacia mí como responsable editorial del periódico. Claro, de verdad, los periodistas no son héroes y además cobran muy poco. Y estas cosas de que de repente noten que hay un coche a la puerta de su casa varios días seguidos, ¿no? O que notan cosas raras en su teléfono, o que perciben un frenazo a destiempo, o reciben algunos correos electrónicos, vamos, una ristra de correos electrónicos diciéndole barbaridades. Claro, pues eso, de verdad, la gente quiere ganarse y quiere perseguir la información, pero esas cosas generan su inquietud, ¿no? Generan su inquietud. Y esas cosas, pues en nuestro país han pasado. Y esas cosas a mí, a nosotros, nos ha sucedido, a otros medios también, seguramente, a otros medios, cada uno que cuente lo suyo, pero los intentos de presionar, de amedrentar Chema, y demás siguen Tú existiendo. cuentas tu experiencia, me parece fenomenal. No, es mi periódico. Siempre sesgada, pero tu experiencia. Yo cuento la mía, porque claro, es que Villarejo y Roldán... Dice, claro, y las cloacas del Estado con los GAL, pero es que parece que tú cuando... No, ya sé vamos que, a ver, que tu periódico hace periodismo de trinchera, pero de una trinchera muy relativa. Porque, claro, las mira, cloacas que del Estado, tú seguro los que te GAL, acuerdas los GAL, igual todo eso que sí yo. que lo sabes. Yo me marché de aquí hace 12 Ya, años. pero tú eso lo Que sabes, mi ¿no? periódico tiene 12 años pero de no, vida, entonces no le tocó investigar Ya, pero ni eso a sabes- Roldán, ni pero a eso los sabes qué GAL, ni pasó, a Filesa. pero eso sabes qué pasó, ¿no? Sí, claro que Vale, pasó. vale, vale. Bueno, claro que pasó. Y, coño, Claro. y había escuchas, y había espionaje, claro. y había presión de vicepresidentes del gobierno, Claro, y había de todo, pero ¿cómo no? Que, Ahora, que me las has dejado para rematar, que el día 10 estará Melchor Miralles con nosotros, también hablando de periodismo, en otra nueva película, veremos Zodiac, estará Buen acompañado de Soledad Arroyo, periodista compañera de Antena 3. Os dejo continuar, me lo habéis dejado y tenía que rematarla. Sí, el poder, no solo el poder político, que a veces seguro que es el que menos, también el poder económico, pues quiere dejarse, no dejarse notar. Los periódicos vivimos de la publicidad y un periódico digital vive exclusivamente de la publicidad y hasta de algún acuerdo con la Junta de Castilla y León, que es escandaloso que en público aparezca la Semana Santa, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo estoy encantado de Castilla y León. De Castilla y León. Yo estoy encantado, pero los periódicos vivimos de la publicidad, ¿no? Son muy contadas las ocasiones. Yo en ese sentido no he tenido que soportar esta presión o esta amenaza por determinadas informaciones. Lo que sí debe hacer el medio, en estos temas conflictivos, pero también en cuestiones reputacionales que pueden afectar a las marcas y todo esto, pues es el deber elemental del periodista. Oye, tenemos esta información. A ver, al comité de dirección del periódico, a ver los materiales que tienes, la verificación, el contraste, lo que vosotros conocéis, que sois los que hacéis los periódicos, y la oportunidad al afectado de dar su versión de lo que vas a publicar, que no significa que estés renunciando para nada a esa información que tienes. Pero a mí me parece, y yo en eso yo creo que cometemos pocos errores, no se pueden cometer errores en que cualquier afectado por una información tenga la oportunidad de reflejar en el mismo cuerpo de la noticia aquello que va a ser tratado. Y luego, pues sí, yo creo que la tentación, ¿no? La tentación de... Por eso se habla pues, de periódicos afines y estas cosas, pero tampoco hay que hacer mucho caso, ¿eh? Los periódicos bastante tienen con salir todos los días como para estar pendientes de a quién molestan o a quién benefician. ¿Molestan las teles ahora mucho o no tanto? Se ha hablado en los últimos 10 años de la irrupción de nuevos medios de comunicación audiovisuales que estorban. Vamos a ver, yo hablo de mi experiencia personal. A mí no me molestan, yo no sé si molestan las teles. A mí no me molesta. Y yo prefiero hablar sobre el terreno, ¿no? Sobre las cosas de aquí, de nuestra tierra, de Castilla y León, ¿no? Y de Valladolid. A mí al revés, yo creo que enriquece. Es decir, una apuesta como Televisión Castellón enriquece lo que significa la comunidad y la información de la comunidad enriquece. Y si hubiese otra, mejor, porque habría más competencia. A mí no.
pero es mi opinión. Seguro que hay, es decir, habrá gente, yo creo que en nuestra tierra ha venido muy bien y se han hecho bien las cosas, punto. Chema. Yo creo que la diversidad de opciones para los lectores, para los oyentes y para los telespectadores, pues a mí me parece que eso perfecciona la democracia. Allá cada uno cómo sostiene, porque claro, estos son empresas, son proyectos empresariales que, por lo tanto, no sé si ganar dinero, pero por lo menos no perderlo, salvo que tengas mecenas o tengas editores o tengas patrocinadores que dicen tú tira para adelante, cueste lo que cueste. Eso puede poner en riesgo también la autonomía y la propia libertad del medio. Pero es que además es inevitable, ¿no? Todo lo que la tecnología permite, por más normas restrictivas que se quieran poner, no van a cuajar. Por ejemplo, el pulso enorme que también nos pilló a nosotros, Epicentro, a Mediapro y a Público, pues con la televisión digital terrestre, ustedes se acordarán, el apagón analógico que se iba a producir, ¡ay, qué va a ser de nosotros! Bueno, oye, pues ahí había un modelo audiovisual que protagonizaba el grupo Prisa, Canal Plus, la cadena SER, el diario El País, que dice, bueno, vamos a ver, que nosotros somos los que tenemos los descodificadores. ¿Qué es esto de que ahora va a tener descodificadores en casa todo el mundo? Oiga, mire, es normativa europea, la tecnología lo permite y además tenemos un plazo para aplicar a todos los ciudadanos esa tecnología digital terrestre. ¿Ves que esto va a ser mi ruina? Bueno, mire usted, dependerá de los contenidos que usted tenga para ofrecer a los telespectadores. Claro, el truco anterior consistía en que o tenías el aparato ese descodificador o no tenías acceso a esos contenidos. Esto se ha invertido. Esto se ha invertido. Ahora la oferta llega a todos los hogares de 1000 maneras diferentes y la libertad del individuo, del ciudadano, del consumidor, a fin de cuentas, para cambiar de canal, para cambiar de emisora, para cambiar de periódico y tal. A mí me preocupa algo también, lo apuntabas antes, José Antonio, y no me importa reconocerlo. A veces algo la pérdida de calidad, un poquito la pérdida, claro, la pérdida de calidad. O sea, sí, pues lo dejamos para. Sí, como sé que hay compañeros entre el público, tenemos un micrófono, así que si queréis levantar la mano e intervenir, estáis invitados a participar para preguntarles a ellos. A mí yo poco tengo que aportar, pero bueno, levantáis la mano, se acerca con el micrófono y bueno, pues la voz es vuestra. Mal parados, pero los medios de comunicación tampoco andamos mucho más allá. ¿A qué se debe esta crisis de reputación de los medios de comunicación? Bueno, eso lo dices tú. No, yo no lo digo, lo dice la encuesta. No, bueno, Si nos tenemos que creer el CIS, nos tenemos que creer lo que dice. Sí, pero hay que ver como siempre, y José Antonio es mejor lector de encuestas que yo. Yo no creo que haya una crisis reputacional de los periódicos o de los medios de comunicación sobre la base de que el consumidor, el ciudadano, va a ir eliminando progresivamente aquello que considere que sencillamente no le merece la pena. Y allá cada uno el tipo de periodismo que hace. Y progresivamente, además, esto de la gratuidad absoluta en Internet poco a poco se va a ir acabando, porque, claro, al final hay que pagar las nóminas de los periodistas y el soporte publicitario con esta proliferación infinita que ha habido no da de sí mucho. Pero yo sí te asumo que esa obsesión por la inmediatez, por llegar el primero, porque no vayan los otros por delante, ha ocasionado problemas a veces de credibilidad en las informaciones que se facilitan. Porque a mí me da lo mismo el New York Times que el periódico Público, que el diario de Arlanzón. Si pone su cabecera y hay un periodista que firma una información, ese periodista tiene que estar revestido del rigor, de la profesionalidad, de la veracidad, del contraste, etcétera, etcétera, que se supone tal. Luego viene, claro, lo que circula en las redes, o lo que se ha venido a llamar también el periodismo ciudadano. Yo de las pocas veces que me he cabreado en serio allí en la redacción del periódico, cuando he visto, digo, joder, de repente veo que ha pasado, que hablas de Twitter, no te has enterado y tal. Digo, pero bueno, vamos a ver.
Pero vamos a ver, digo, estáis aquí 38 profesionales que estáis olfateando la noticia en una red en la que estás tú, Alex, y esa en la que estás tú. De repente, que sois 1.500 o no sé cuánto, se ha empezado a circular ahí una cosa y aquí se para una redacción a verificar lo que está diciendo Twitter y demás. Es lo mismo cuando me dice mi hijo Pablo algunas veces, dice, papá, mira, ¿te has visto lo que me ha puesto en Twitter? Digo, no, no me jodas, hombre, pero si es el Twitter de Público, coño, es el Twitter del periódico de tu padre, que ha dado la vuelta al mundo, ¿sabes? Y ha llegado a tu ordenador. Por lo tanto, las redes sociales son instrumentos, las redes sociales sirven, las redes sociales son inevitables. Pero las redes sociales son el instrumento de nuestro tiempo para la construcción de las grandes mentiras. Eso que se llaman las fake news, que han existido siempre. Ya los griegos ganaban batallas engañando al rival. Y la Segunda Guerra Mundial se ganó pues, sobre la base de la inteligencia y la distracción de tal. Pero eso valía muchísimo dinero, muchísimos medios. El problema es que la distribución de una noticia falsa ahora sencillamente vale cero, a un golpe de clic lo puedes poner a circular por millones y recoger ese carrete pues cuesta mucho. Y otra cosa también, que es muy simpática, que se llama el periodismo ciudadano. Aquí vamos todos con el móvil y tal. Joder. Bueno, tú ahora que eres concejal, te habrán visto por ahí una foto de no sé qué. Claro, si la mandan a un periódico, o yo qué sé, una manifestación, ¿no? Ha habido un incidente en una manifestación, pero resulta que yo estaba allí. Y hago una foto porque han agredido a uno, la única agresión en una manifestación de 10.000 personas. La manda a un periódico, el periódico dice, joder, violencia inusitada en la manifestación no sé dónde. Por lo tanto, el periodismo ciudadano ese que consiste en que mandemos a los medios o a las redes aquello que vemos o que percibimos, los periódicos con su cabecera, las televisiones con su marca, las radios con su frecuencia, deben tamizarlo por el proceso periodístico con el que se trata cualquier información, porque si no sí que estamos en un desgaste en el cual esa inmediatez te hace que pierdas la credibilidad. Vamos a ver, yo creo que la ansiedad en cualquier profesión, en la abogacía, en la medicina, en el periodismo, en la albañilería, en cualquier oficio, conduce a hacer las cosas mal. Y ahora los medios y la sociedad en su conjunto, pero los medios de comunicación tienen mucha ansiedad por la inmediatez, consecuencia de todas las redes, de no sé qué. La ansiedad no es buena compañera para nada. Y la ansiedad te lleva a equivocarte. Y ahora hay mucha ansiedad, no en los medios, en la sociedad en su conjunto, pero estamos hablando de los medios, hablemos de los medios. La ansiedad por ser el primero, por la inmediatez, por que no lo cuelgue antes otro, porque no lo saque en digital no sé quién. Eso no es buena compañera. Pero en cualquier profesión, y estamos hablando de esta tampoco. Y eso hace que se pierda calidad. Es mi opinión, pero sí, no en periodismo, en periodismo y en la abogacía y en la medicina, en cualquier profesión. La ansiedad no. Es decir, es bueno tener unos mínimos niveles de ansiedad, sí, porque te hacen estar alerta, pero unos mínimos niveles de ansiedad, porque si no, eso te tiene alerta. Pero la ansiedad casi patológica por la inmediatez, por ser el primero, eso no es bueno. Eso te hace perder calidad. ¿Alguien por aquí que quiera intervenir, que quiera hacer alguna pregunta? Pero Entonces para José Antonio, a mí no, ¿eh? sí, la verdad es que los medios de comunicación se sabe que muchas veces están comprados por los partidos políticos. Sí. Hay, no digo yo todos, o sea, no se puede decir, no se puede generalizar, ¿no? Pero sí. Entonces, ¿qué criterios se pueden seguir a nivel directivo de un periódico y a nivel personal? Yo creo que a nivel personal se sigue la autocensura, ¿no? Porque sabes que si dices la verdad estás perdido, te echan, así de claro. Como ahí sucedía, ahí fueron valientes y estuvieron hasta el final, pero les terminaron echando. Si no existe esa autocensura, pues existe, pues eso, el criterio político que la dirección pues tiene el mando, ¿no? Y bueno,
Y al final, pues se termina tragando y se termina dando la noticia, no de una manera, bueno, parece que es verdad, pero no es la verdad del todo, ¿no? Lo siento, ¿eh? No, Hombre, a ver, no, yo lo estoy que siento es encantado de la pregunta. lo que siento es enterarme ahora que los partidos políticos compran a los medios de comunicación. De verdad, si hubiese sabido... Digo algunos partidos políticos. Y ya por empezamos. supuesto, Y algunos medios, ya esto vamos no se matizando. generaliza y no se sabe tampoco. No, si es que has Pero se dicho que- llegará a saber, como otras muchas cosas, como ha dicho No, Chema, si es que yo se la llegarán co- a saber. que no quiero debatir con usted. Es que usted ha dicho, se sabe que los partidos políticos... Tratar de tú. Bueno, pues tú... Aunque tú has seas di- un político de alto standing, bueno, No, pero tú, yo no sé. te trato como quieras. soy una periodista ya emérita. Bueno, pues tú has dicho que se sabe que los partidos políticos compran los medios de comunicación. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Y digo, qué pena enterarme ahora. Ya está, pero Digo, seguro que... algunos medios y algunos partidos. Bueno, has dicho lo que has dicho, Concha. No me cambies ahora. Vale. Pero este señor, que le habrán comprado alguna vez, que lo explique cómo se hace. No digo siempre, pero muchas veces. Mira, esa afirmación también surgió de Castilla y León, del mítico Miguel Ángel Rodríguez, buen amigo, que cuando en alguna ocasión, ¿no?, pues ya se hablaba de esto, nos estamos remontando, ¿no?, andaba Aznar por aquí y tal, y él dijo, dice, bueno, me dicen que compro a los periódicos, dice, si eso es un atraso. Dice, no hay que comprar al periódico, hay que convertirse en su mejor anunciante, decía. Bueno, yo aquí ahora mismo demostrado y acreditado, y además en una operación legítima, pero bueno, ha sido, yo creo que dentro de las tramas de Gürtel o una de estas, sí ha aparecido que el Partido Popular Nacional invirtió, pues no sé si fueron 50.000 euros o tal, en esta emisora de Federico Jiménez Los Santos, y bueno, que les metió ahí dinero para ponerle en marcha. Bueno, que eso puede serlo. Cuando se vendió la prensa del movimiento, si recuerdas, pues algunos partidos metieron dinero ahí para quedarse con aquellas cabeceras de la prensa del movimiento que salieron a la venta. Yo lo que creo que estabas tratando de decir es que, oye, ¿por qué hay demasiada sintonía a veces, y eso se da más en los territorios, se da más en las comunidades autónomas, se da más en los municipios, que parece que en cualquiera, no hablo de Castilla y León exclusivamente, como que hay una demasiada simpatía o comprensión por parte de los medios hacia los gobiernos regionales de turno o hacia los gobiernos locales y tal. Bueno, pues eso sí puede darse, ¿no? Digamos que las dificultades con las que atraviesan los medios locales y tal, pues hacen que la aportación institucional, vía publicidad, etcétera, porque yo creo que ya la figura de las ayudas directas y eso a la prensa, eso ya dejó de existir. Bueno, y entonces en esa fase, pues sí que puede entrar un poco cierto grado de comprensión mayor hacia los gobiernos de turno en Andalucía, en Valencia o el que sea, porque ahí sí que hay una cierta necesidad de la inversión pública vía publicidad para el sostenimiento del medio. Pero yo creo que eso cada vez va menos. La inversión publicitaria, se han ido aprobando normas y normas y normas de transparencia, de rendición de cuentas, de objetivación, siempre habrá margen para ayudar o favorecer más a tal. Y eso te lleva a lo que tú defines como el ejercicio de la autocensura por parte de los medios, porque dice, esto no va a gustar a la dirección del medio. Mira, desde luego, oye, no podría decir otra cosa, pero es que además es verdad, en público eso no existe. Sí el criterio de, oye, esto de dónde lo has sacado, esto está contrastado, esto tal. Y sí que ha sucedido, y ahí sí que ha habido un auténtico crimen, lo que ha habido ha sido una escabechina terrible de profesionales en la profesión periodística. En torno a 8.000, 9.000, 10.000 periodistas han dejado de estar en las plantillas de sus periódicos, se les ha aplicado un criterio exclusivamente empresarial, las nóminas más altas y por lo tanto los salarios más elevados y tal, y han sido sustituidos en muchísimos casos
por profesionales de primer empleo, muchísimo más jóvenes que no tienen todavía ni el poso, ni la formación, ni la personalidad, ¿no?, para plantar cara a quien haya que plantarla, y a través de sueldos, vamos, rayando la indignidad. Y eso tampoco existe en público. Vamos a ver, Chema. Haces una cosa, un análisis. Es legítimo, cada uno, la opinión es libre, yo te explico pero cómo enseguida dices, pero en público esto no existe. No, si no me has dejado terminar. Sí, pones encuestas, sí. No me has dejado terminar, pero ¿cómo no va a haber existido en Público si Público nació como periódico escrito, el último periódico escrito que salió en España, y a los 6 años, a los 5 años y medio le tuvimos que cerrar? Pero déjame que lo diga yo. Claro, salarios que se pagaban de 100.000 euros a redactores jefes y demás, y ahora el que más gana en el periódico gana 45.000 euros. Antes de eso has dicho que los medios, sobre todo los autonómicos, provinciales, los más cercanos a lo local, pues se dejan influenciar por el poder del anuncio, de las promociones publicitarias. En Público eso no existe. Eso lo has dicho tú. Es que por eso he dicho, y cuando has empezado a hablar de los sueldos, bajos sueldos, tal, digo, y tampoco en Público. Hombre, no te pongas de ejemplo y machaques a todos los demás. Vamos a ver. Yo no estoy... Si eso ocurre en todos. No estoy machacando a nadie, lo único que estoy tratando de decir es que la proximidad... ¿Tú crees que el Banco de Santander, por ejemplo, el Banco de Santander no tiene cierto poder en la línea editorial de algún medio de muy reconocido prestigio en España? Oye, pero es que yo creo que alguna referencia a esto te he dicho, ya te digo yo que Público no. Eso ya te lo digo yo. Entre otras cosas, porque Público no tiene una proximidad física ni geográfica a un territorio concreto. ¿No? Público, tú fíjate, si es un periódico raro, que en Madrid se nos considera un periódico catalán afincado en la Gran Vía, y en Cataluña se nos dice, joder, estos que parecía que nacieron aquí y son traidores a la causa catalana. Pero que es que eso a mí no me parece relevante. Yo te digo, Público sufrió la reconversión terrible de cerrar una cabecera para convertirlo en un periódico digital, donde trabajaban 200 personas, trabajan 60, donde había salarios de 90 y 100.000 euros, pues ahora los hay, los de 40 o 50.000, que son los más altos, porque tenemos muchos salarios de 24 o 25.000 euros. ¿Cómo no te voy a decir yo eso? Y te digo que vivimos de la publicidad, claro que vivimos de la publicidad, y te digo que la presión, ahora mismo, eso también lo he dicho antes, la presión política, en virtud de las normas de las que se han ido dotando las administraciones públicas, puede ser menor por la zanahoria de la publicidad, que la dependencia que tú mismo te puedas generar o que nosotros nos podamos generar de los grandes anunciantes en este país, de los del IBEX 35. Pero a mí eso no me importa reconocértelo. Ahora, a medida que la circunscripción de un medio se va limitando, está muy próxima al poder, pues parece que la comprensión o la sintonía con el poder pues tiende a ser un poquito más cómoda, ¿no? Sí. Ya te digo, yo siempre te he respetado mucho, pero es que estábamos hablando de que los partidos políticos compran periódicos, pero ya da igual. No me consta a mí eso. Sí, a mí tampoco. Ya lo he dicho. A mí tampoco. 11 menos cuarto de la noche. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Concha, también por participar. Gracias a todos vosotros.